Desapariciones en Cajeme, Sergio. ¿Qué pasa allá en Cajeme? ¿Cómo día de protestas, todo el fin de semana, desde el viernes, Hermosillo, Cajeme, por todas partes? Luis Alberto, buenos días, saludo a todo su auditorio. Exactamente el pasado sábado se realizó una manifestación, por lo que evidentemente es el problema, la tragedia más grande que viven los sonorenses, que es la desaparición forzada de personas. Este sábado, convocados por Nora Lira, quien perdió a su hija el pasado 2 de octubre, Fernanda Sañudo Lira, la perdió, se fue de su casa, no la volvió a ver, y desde entonces pues la vida, como habremos de comprender, la vida para ella se ha convertido en una angustia, en una desesperación permanente por no saber dónde está su hija, pero sobre todo por recibir respuestas evasivas por parte de las autoridades, que dice no solo no la ayudan, sino como si la trataran de manera despectiva, como si menospreciaran su caso. eh, pues prácticamente una negligencia vil. eh, han adoptado a partir de esta desaparición y de otras, según nos contaban algunas de las personas que marcharon junto con Nora el pasado sábado. Déjame decirte, Luis Alberto, que esta manifestación, pese al grave problema que es la la desaparición forzada, esta manifestación estuvo pero muy, ¿cómo te diría? Despreciada, no sé cómo llamarle, menospreciada también por la sociedad cajemense. Nada más fueron los familiares de las personas que han perdido, que han que tienen un más familiar desaparecido, pero ¿Cuántos un desaparecidos? grupo un grupo de los manifestantes eran un grupo como de 30 personas. Aquí en Ciudad Obregón, según nos decía Nora, a partir de que ella hizo manifiesta la desaparición de su hija el pasado 2 de octubre, se han acercado a ella otras personas, otras familias, y el registro que ella tiene es cuando aproximadamente de 12 personas. 12. Dice, sí, aquí en Ciudad Obregón, 12 de las que se han acercado, porque dice, hay otras, se mencionan que hay otras, pero que ya tienen miedo a manifestarse. Recordemos que hace 2 años aproximadamente una familia, esposa, madre y padre de un muchacho que desapareció en Navojoa, se dieron a la búsqueda de su hijo, y cuando al parecer el papá, estuvo a punto de encontrarlo, sabía más o menos dónde se encontraba, murió asesinado, también ejecutado aquí en una colonia de Ciudad Obregón. Entonces eso crea mucho miedo, a las personas que han perdido a alguien. También nos decían allí de los participantes de esta marcha, que les da miedo también buscar, porque sienten temor pues por represalias, amenazas de los propios grupos delictivos. Pero también en esa marcha vinieron como apoyo representantes del grupo de buscadoras de Guaymas Empalme, y ellas nos decían que en Sonora, fíjate, Luis Alberto, en Sonora hay cuando menos 700 personas víctimas de desaparición forzada, más otras dice que no se atreven a denunciar los familiares. Estamos hablando de un problema social bastante grande, y quizás el más doloroso, el más trágico de todos, el tener a un ser querido desaparecido. Aquí en Ciudad Obregón, te decía, pese a ello, la marcha fue pero muy poco considerada por la sociedad. Prácticamente nomás marcharon las familiares de las personas desaparecidas, ¿no? Oye, Sergio, y esas 700 personas desaparecidas según las rastreadoras de Guaymas y Empalme, ¿de cuándo, de qué periodo es? De los últimos años, no precisaron, pero de los últimos 6, 7 años para acá dijeron, y es en todo Sonora, ¿no? Por supuesto. Básicamente mencionaron Nogales, Hermosillo, Guaymas Empalme, que es de donde vienen ellas. En general son los datos que ellas manejan, el grupo de buscadoras de Guaymas Empalme, pero dicen, lo han tomado pues moviéndose desde Caborca, Vallaquino, Puerto Peñasco, en fin, en todo el territorio sonorense. Más de 700 me dijeron, porque lo que tienen registrado son 700 aproximadamente, pero dicen, como también nos dijeron aquí en Ciudad Obregón, muchas familias no se atreven a hacerlo público, a buscar un apoyo fuera de las autoridades, porque tienen miedo a las represalias. Pero también, fíjate, nos decía una de las personas allí, que también es partícipe de este dolor,
nos decían que uno de los primeros datos a veces de la autoridad es no digas nada, porque eso puede entorpecer las investigaciones, pues eso puede dañar a tu familiar, al ser que tienes desaparecido. Entonces lleva esto con la mayor discreción, el mayor silencio posible. Solo comunícate con nosotros. Entonces a las personas pues se les obliga y ellas tienen que aceptar, porque al final de cuentas si es necesario quedarse calladas para no entorpecer las investigaciones, para mantener la esperanza de encontrar al ser querido, entonces mantienen todo esto en completa secrecía, ¿no? Ujú. Entonces un problema, te decía, pues yo creo que más fuerte que pueda vivir una sociedad, y es en lo personal para las familias, en el marco íntimo pues es una tragedia realmente de la mayor dimensión que pueda haber, ¿no? Totalmente. ¿Y qué dice la autoridad al respecto? Lo mismo. Aquí mira las madres buscadoras de Guaymas Empalme nos decían algo que también hay que reconocer, que recientemente han recibido apoyo de la Fiscalía, sobre todo en la logística, pues para buscar a personas desaparecidas, con servicios periciales, con agentes especializados que las han acompañado en la búsqueda de restos humanos y que les han ayudado a identificarlos. Esto sí también tenemos que mencionarlo, el reconocimiento de las madres buscadoras a las autoridades pues que las han acompañado en tiempos recientes y que ya lo sabemos también, ¿no? Tú ahí lo has informado alguna vez. Pero por otro lado, la impresión permanente de los familiares es que el trato es pero muy despectivo. El trato es como si no estuvieran viviendo unas tragedias y como si no estuvieran las autoridades obligadas a atender sus casos. Haz de cuenta que es un expediente más de la montaña de expedientes que tienen en los círculos judiciales, y es poca la atención que les brindan. Me decía Nora, la persona, la mamá que convocó esta marcha, que ya cuando ella va asiste pues a las oficinas de la fiscalía, la atienden así como si fuera alguien que está de manera inoportuna, que les está molestando, que les está quitando tiempo, y nada más le responden con evasivas y ya le dicen, ya váyase, su hija por ahí debe andar, le dicen. Imagínate el trato para una persona que busca apoyo, que busca consuelo, y la reciben con la total indiferencia, cuando no de manera despectiva, ¿no? Esa es la actitud que han encontrado la mayoría de las personas que han perdido a alguien aquí. Terrible. Pues te agradezco mucho, Sergio, la verdad, y Cajeme, que pues me puede que siga pasando, y sobre todo estos datos que das de la ciudad y del estado. Es decir, nosotros en su momento también sacamos el año pasado, ¿recuerdas? Con las rastreadoras de Sí, Empalme, sí, Guaymas, Guatabampo, ¿recuerdas lo que pasó con los Guatabampo. estudiantes también, los 3 desaparecidos cuando los encontraron? Por ejemplo, recuerdo que también en la misa, en el funeral, la gente estaba diciendo, yo conozco otro. ¿Cuánta gente no hay desaparecida en realidad en el estado? En verdad, Luis Alberto, es algo muy profundo que le mueves tantito. Hay muchos reportes al respecto de lo que ocurre en el sur de Sonora, y para así es, Luis muestra eso. Alberto, y en la paz, para despedirme, una observación. Tenemos aquí en Sonora, pregunta retórica, ¿tenemos alguna comisión de derechos humanos que ayude a estas personas? Porque lo que es aquí en Ciudad Obregón no existe prácticamente ninguna delegación de los derechos humanos, ¿eh? Ya no está ahí presente ya. Pues sí, en el papel sí, en la práctica no. Ujú. Nunca vemos a gente de derechos humanos aquí en estos casos. Pues ya voy a convocar, fíjate, el ombudsman para ese y otros temas, porque pues el ombudsman ni pío ni pan no se ha sentido muy alineado al poder. De nuevo se repitió la fórmula, es decir, se supone que le habíamos dado el voto de confianza. Recuerdo que lo entrevistamos aquí la primera vez. El caso Genaro fue intimidado incluso por mismas autoridades del gobierno de Sonora en su momento, el año pasado. No dice nada, no denuncia, no presiona, no señala. Es como si no existiera, y nomás en los casos ahí, cuando mucho sale, cuando no, en verdad, qué bueno que lo recuerdas. Veremos Así que es, Luis si el Alberto. ombudsman para más las antenas y se indigna un poco más en las flagrantes violaciones a derechos humanos que hay en Sonora. Gracias, Hasta Sergio. luego. Corte y vuelvo exactamente.